Bienvenido seas a las 100 velas de Yokai. Un martes más ha llegado y en punto de las 10 de la noche, hora centro de México, estamos aquí para más historias. Lo curioso de ahora es que estamos en el 13º programa de la quinta temporada y es un martes, justamente un martes 13. Para la gente que quizás por ahí tenga la idea de que sería viernes 13, bueno, la creencia del viernes 13 es más anglosajona como tal, mientras que el martes es más de la cultura hispanoamericana. Mm, Entonces, hoy es un programa especial, esperamos que el yokai no nos vaya a hacer ninguna jugarreta el día de hoy. Le doy la bienvenida a las personas que se están agregando al chat. Tenemos a Juan José, a Rafael, a Gerson y también como cada martes a las dos personas que nos están acompañando. Por un lado, tenemos a Nat. Hola, Nat. Hola, muy buenas noches, mis querubines oscuros. Y por el otro tenemos a Lion. Buenas noches, caminantes de la noche. Solo como detalle, Ryujin, probablemente te estés equivocando de fecha porque hoy es 17. No, 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 no. Hoy es el 13º programa de la quinta temporada. Es el Entonces programa 13. no te entendí. Ok. Ya, no te Se han entendí bien. salido los Sí, dos. entonces, si yo de repente dije, ¿cómo 13? Dije, a ver, espérame. No, pues Es no. que acuérdate que viajamos en el tiempo al programa anterior. Sí, Ok. perdidos ahí. Pero no, hoy es el programa número 13 de la quinta temporada. Ya, una disculpa. Me equivoqué Sí, yo. ahí está. Pero ya estamos por iniciar. Les recuerdo que pueden mandar sus historias, ya sea mensaje privado, ya sea aquí en el chat, pero preferiríamos que nos mandaran un audio o que ustedes mismos se conectaran aquí al programa para contar su historia de viva voz. Justamente llevamos 57 historias de esta quinta temporada y vamos a iniciar con la número 58. No sé si Nat o Lion tengan una historia lista para iniciar. Pues yo tengo aún aquí. Justamente son leyendas de México y esta se hace llamar La esposa bruja. Una pareja de enamorados se casó y como suele suceder muy a menudo, al poco tiempo comenzaron a tener dificultades de adaptación. A la muchacha no le gustaba el aliento que había en su nuevo hogar y todos los días se iba a comer a la casa de su madre. En una ocasión, ella le pidió a su marido que le permitiera quedarse por 3 días con su mamá. Él aceptó, pero con la condición de que se llevara a uno de sus sirvientes. La joven se mostró renuente al principio, pero al no tener mayor opción, aceptó llevarlo. Y no era que el marido sospechara que su mujer le fuera infiel, sino por algo más siniestro, que ella era en realidad una bruja, como ya se lo habían advertido algunas personas del pueblo. La muchacha llegó a la casa de su madre y fue recibida con mucho gusto. El acompañante no vio nada inusual en esa casa o en su dueña. Todo lucía normal. La joven pidió algo de comer, pues se moría de hambre. Su madre le dijo que quedaba un poco de comida en la olla grande que estaba en la esquina de la cocina, pero que a su sirviente le daría pollo, porque seguramente a él no le gustaría lo que había cocinado. A este le pareció algo extraña tal afirmación, pues se preguntaba por qué a él no le gustaría comer de lo que había en el misterioso recipiente. Después de tantas elucubraciones, comieron. La tarde transcurrió sin contratiempos. Al caer la noche, la madre de la muchacha pidió al mozo que la acompañara a la habitación donde se iba a quedar. El joven accedió y sin más trámites se acostó en la cama que tenían preparada para él. Unos minutos más tarde, el sirviente fingió quedarse dormido y comenzó a roncar.
Las dos mujeres se confiaron y dijeron, ya se quedó bien dormido, hasta ronca. Vamos a prepararnos, madre. Madre e hija se encaminaron a la cocina y cerraron la puerta con llave. Como el muchacho sospechaba algo, se levantó y caminó con mucho cuidado para que no le escucharan. Se asomó por la rendija que estaba en la chapa de la puerta y estuvo atento a lo que hacían. Las dos se arrancaron los ojos y los enterraron debajo de las piedras del fogón. Se quitaron las rodillas y se pusieron alas de petate. Cada una llevaba un jarro para guardar la sangre de sus víctimas. Después de esto, comenzaron a volar. El hombre quedó desconcertado por lo que vio. No sabía qué hacer. Una vez que las mujeres salieron, decidió desenterrar los ojos y quemarlos, pero solo encontró un par. Inmediatamente regresó a la casa de su patrón para informarle lo que había sucedido. Cuando las brujas regresaron y buscaron sus ojos para ponérselos, descubrieron que faltaban los de la muchacha. La madre le dijo a su hija, si quieres te doy los míos, pero los ojos no quisieron irse con la chica. La joven bruja estaba realmente preocupada, pues no sabía qué le diría a su marido. La madre le sugirió ir con un curandero para que le arreglara su cara, pero ella no quiso. Como última opción, la bruja mayor le vendó toda la cabeza a su hija. Así, cuando el marido viniera por ella, le diría que tenía un fuerte dolor. El esposo fue por su mujer y fingió creer todo lo que su suegra le dijo sobre la supuesta enfermedad de su esposa. Ya en casa, él quiso portarse cariñoso con ella. La abrazó y quiso besarla, pero ella reaccionó violentamente. «Hazte para allá. No te acerques, que estoy muy enferma», le dijo. El esposo, sabiendo cuál era la verdad, le dijo que se destapara la cara. Ella se rehusó. Forcejearon y el marido logró arrancarle las vendas que cubre su rostro. «Sé que me equivoqué contigo», dijo el marido. «Pensé que eras una buena mujer que creía en Dios. Me engañaste con esa linda cara. Eres una bruja. Con razón no comías lo que yo te ofrecía». Lo que hizo el marido fue levantarla de la cama y sacarla al patio. Ordenó a su sirviente que fuera por las autoridades del pueblo para denunciarla como bruja. Los hombres de la ley llegaron de inmediato y el esposo, teniendo a sus pies a su mujer, le dijo: «Yo quiero que se muera. Está haciendo daño al pueblo. Es una bruja. Vean su cara». Enseguida, el marido entró en su casa por un recipiente con gasolina y se la roció en todo el cuerpo y le prendió fuego. La quemó viva por ser una bruja. Ella pedía clemencia, pero nadie se apiadó porque era una asesina. Había bebido la sangre de criaturas inocentes. Una vez que la bruja fue quemada, el hombre fue a la casa de su padre y éste le dijo que se lo había advertido, que antes de casarse con ella, tenía que haber ido a su casa para ver lo que ella comía. Y esta es la historia número 58. Digo, Nunca ahora sabe sí, con quién. esta historia específica es mucho de los relatos de las brujas de la antigüedad, pero muy, muy, muy lo que es México y Latinoamérica, que te dicen justamente que las brujas, pues, ellas se intercambiaban partes de los cuerpos, o que inclusive para que no pudieran dañarlas totalmente, escondían partes de su cuerpo, y que si alguien llegaba a encontrarlos, era la manera en cómo les podías hacer daño. Que aquí pues pasa mucho. De hecho, también te hablan mucho de las brujas que se ven como bolas de fuego, que creo que ya lo hemos comentado, Famosísimas. Sí. en varias veces aquí en las 100 velas. Y pues esto de que vuelan y que se llevan las vasijas, normalmente las vasijas siempre vienen acompañadas de la sangre de niños. Iba a decir niños inocentes, pero creo que sería un pleonasmo. Pues justamente de niños, que pues ni la deben ni la temen. De hecho, por ahí se dice que si una bruja ya te seleccionó, no te va a dejar.
Se Así que aferran hasta tengan que mucho tienen cuidado, el por alma favor. que... Bueno, Ay, así es. dentro de esta pareja que teníamos, por lo menos sabían que sí iba a ser para siempre, ni Puede que aunque sí. la muerte los separara. Cosas más extremas. Tenemos por acá gente que está llegando. Tenemos a Juan, Fabricio, Andrés, a Víctor. También nos dice Andrés que mandó ya su historia. La estoy descargando, pero mándamela desde antes, Andrés, para poderla revisar. Dice que dura alrededor de 15 minutos la historia. Válgame. Cargarla, lo reviso. No sé si Nat tengas una historia mientras reviso el audio. Sí, claro que sí. La historia que les tengo por acá se llama Auxiliado por las almas del purgatorio. Veamos qué es lo que dice. Me contaron mis padres, cuando ellos tenían alrededor de unos 25 años, mis padres tuvieron que dejar su pueblo y venir a la ciudad para tener más oportunidades. De tanto ahorrar, decidieron poner un negocio y trabajar para ellos mismos. No habrá pasado más de unos meses que el negocio de mis padres estaba empezando a dar frutos. Cada día tenían nuevos clientes. Después de unos meses, personas de lo ajeno, o más mejor llamados, ladrones, vieron que mis padres estaban moviendo demasiado dinero. Así que empezaron a estudiar los movimientos del negocio. La tienda de mis padres atendía de 8 a.m. hasta las 11 de la noche y se quedaban de la medianoche hasta la 1 de la madrugada haciendo la contabilidad y la limpieza del lugar. Como las personas de lo ajeno lo tenían estudiado, decidieron robarle terminando un fin de semana, donde hay más movimiento de dinero. Cuando mi madre estaba empezando a cerrar el negocio, desde lo lejos, ve que un grupo de personas con apariencia de pocos amigos se dirige a toda carrera hacia ella. Esto la asustó. Cerró la puerta lo más deprisa que pudo, mientras que los rateros, desde afuera, le decían abran la puerta, si no, le iban a disparar. Mi padre, al ver a mi madre alterada, le dice que se ponga a rezar para que se tranquilice. Lo que pasó a continuación, después que empezaron a rezar, no sé si fue coincidencia o qué habrá sido, pero pasó algo muy extraño. En el momento que mis padres estaban rezando, escucharon que los ladrones desde afuera de la puerta se dijeron, vámonos de aquí. Están empezando a venir las demás personas. Esto era demasiado raro para mis padres, ya que ellos sabían que a duras penas, a esa hora pasa una sola persona. Pensó que los ladrones le trataban de engañar para que ellos salgan del negocio y así robarles. Mis padres siguieron rezando, hasta que de pronto se escuchó una multitud de personas afuera del negocio. Esto lo dejó fuera de sí, porque como dije hace poco, por esos lugares no pasa demasiada gente en altas horas de la noche. De repente, una voz de la multitud les dice, ya pueden irse a su casa. Los ladrones ya se fueron. Con miedo, mis padres abren la puerta para darle las gracias a la multitud de personas que vinieron en su ayuda. Pero al abrir la puerta, se llevaron una gran sorpresa. No había nadie fuera del negocio. La supuesta multitud de personas que escucharon afuera del negocio se había ido. La calle estaba todo en silencio. Por más que miraron hacia arriba y hacia abajo, no veían a nadie. El lugar estaba desolado. Mi padre, entre murmurando, dice lo siguiente. Gracias, ánimas del purgatorio, por habernos ayudado.
Y les hago la siguiente pregunta. ¿Qué creen que haya sido la multitud que se escuchó fuera de la casa? Con esto cerramos la historia número 59. Me recordó a la procesión no más, a la historia de la procesión nocturna que habíamos relatado hace un par de programas, en la cual había tal cual, una serie de personas que iban por la noche y que al final llegaban a una casa. Espérame, ahí está, estoy escuchando bajito. Les comentaba que me recordaba la historia que contamos hace un par de programas en el cual había una procesión nocturna y que terminaban llegando a una casa para llevarse el alma de uno de los que vivían ahí. En este caso, pues, afortunadamente nadie se lo llevó, pero que haya gente por afuera. ¿Sabes a mí qué me recordó? Las famosas historias de que van personas solas o que se extravían en un lugar desolado Ujú. y que hay ladrones o asesinos en serie que están ahí y que no los atacan, o sea, los ven solos y no los atacan, y que cuando los atrapan les preguntan que por qué no atacaron a cierta persona. Ellos dicen que porque iban acompañados, cuando las personas Mm, realmente estaban solas. Me acordé sí, muchísimo de esas historias, es que verdad. son como pues ángeles o ánimas que están pues protegiendo al usuario. ¿Eh? Pues por lo pronto no les hacen nada malo como tal, pero pues ahí está. Doy la bienvenida a Gab, a Cristian que se están uniendo. Y ya tengo aquí la historia de Andrés. Voy a reproducir la historia de Andrés, solamente denme un momento porque voy a compartir la ventana. A ver, aquí. Compartimos el audio. Y esta es una historia por parte de Andrés Castillo. Si ustedes, como él, quieren contar su historia, que a nosotros nos encantaría, por favor, mándenos su mensaje de audio al, a la cuenta, un mensaje privado a Facebook, o si quieren, pueden conectarse directamente aquí al programa. Sin más, vamos con esta historia de Andrés. Hola, mi nombre es Andrés y el día de hoy les relataré una historia 100% real que le sucedió a una persona que conozco muy bien, a mí. Hace ya algunos años recién terminaba el 7º semestre de mi licenciatura. Participé en una estancia de investigación para lo cual me mudé de mi estado de residencia a otro. Por comodidad renté un cuarto en una residencia para estudiantes que estaba justo frente a la universidad. Solo había que cruzar la avenida de ambos sentidos y entrar a una especie de pasillos o callejones con mucha vida a cualquier hora. A un costado de esos callejones se encontraba un parque muy grande. La residencia se encontraba justo en una esquina de ese parque. Al ser verano, vacaciones, no había nadie rentando la residencia a excepción de 2 médicos. Uno se llamaba Marcos, de unos 30 años de edad, y su amiga Sonia, de parecida edad. Al principio no les hablaba por diversas razones. Fue hasta que después de un mes empezamos a hablar más seguido. Lo que me dijeron es que estudiarían una especialidad en medicina en esa facultad, para lo cual se fueron a encerrar a la residencia para estudiar, ya que el examen era muy difícil. En la residencia, 2 señoras se encargaban del cuidado de la casa. Ellas tenían una papelería muy cerca de la facultad. Una de ellas la atendía y la otra se quedaba en la residencia la mitad del tiempo para limpiar y cocinar para los estudiantes. A finales de julio, una noche me encontraba en mi habitación estudiando a altas horas de la noche cuando escuché una especie de gritos que provenían desde el parque. Por la noche cerraban las puertas de acceso que daban a los patios de la residencia. Al recordar aquello, mis ganas de salir a echar un vistazo se fueron. Decidí no darle mayor importancia a los gritos y me dormí. Si tuviera que describir la residencia rápidamente, diría que en la entrada principal, después de la puerta, había un patio grande, todo cerrado por paredes y techado con láminas.
Del lado izquierdo estaban 7 cuartos. 4 de esos cuartos estaban del lado de la residencia que daba a la calle, todos sin ventanas a excepción del baño que tenía una ventana pequeña. Había un pasillo central y del otro lado habían 2 cuartos y un baño pequeño. En donde se supone que debía haber otro cuarto, había un patio más pequeño, donde solo había un lavadero tradicional para lavar ropa a mano. Pasaré al día 28 de julio de 2014. Eran aproximadamente las 6 de la tarde, cuando de la nada tocaron a la puerta de mi habitación. Al abrir noté que era Sonia y Marcos. Sonia tomó la palabra y me preguntó si podía hablar conmigo, a lo cual no me negué. Me dijo: mira, venimos a verte porque ayer nos pasó algo muy feo. Bueno, me pasó a mí y se lo conté a Marcos. Ambos dormíamos, pero como a las 2 de la mañana empecé a sentir un frío terrible en un brazo y una pierna. Por la misma incomodidad desperté, pero algo somnolienta. Pensé que solo me había destapado. Mientras como podía me acomodaba las cobijas, escuché unos gritos del otro lado de la pared. Se escuchaba muy cerca, no sé si del parque o directamente de la calle, pero del susto me levanté y desperté a Marcos. Sin embargo, ya no se escuchó nada, pero yo ya no pude dormir. Queríamos saber si por casualidad escuchaste algo. Sinceramente, yo no creía en fantasmas o algo parecido, así que me limité a decir que no, pero se me hacía interesante saber el porqué de esos gritos. Así que después de negar que escuché algo, les propuse dejar la escalera que había en uno de los patios puesta para subir al techo en caso de escuchar algo, además de pedirle a las señoras de la casa que no cerraran el acceso al patio pequeño. Así lo hicimos, pero durante la semana no logramos escuchar nada, a pesar de que intencionalmente dormíamos más tarde. En la semana siguiente, yo ya no vivía en la residencia. Se supone que iban a remodelar mi cuarto y otros más, así que los dueños de la casa me invitaron a pasar la última semana que me quedaba en su casa, que estaba como a 20 minutos en carro de la residencia. Sin embargo, a mitad de esa semana tenía un pequeño convivio con los médicos y las señoras de la casa, solo para pasar un rato todos juntos antes de irme esa misma semana. Todo fue bien hasta que pasadas las 10 de la noche, todos ya estábamos cansados. Por tanto, no me dieron ganas de ir a casa a dormir y me quedé en la residencia en un cuarto que solo tenía un colchón. Me quedé acostado sin poder dormir, pensando en las cosas que había vivido ese verano. Sin darme cuenta se me hizo bastante tarde. No fue hasta que volví a escuchar esa especie de gritos que regresé del todo a la realidad. Los gritos parecían venir de la esquina contraria del parque y cada vez se escuchaban más fuerte. Pensé en salir de inmediato, pero las puertas estaban cerradas, mientras los gritos seguían acercándose. No sabía qué hacer. Decidí calmarme un poco y tras pensarlo, tomé la tableta que llevaba conmigo y me puse a grabar aquello. Saqué mi mano sosteniendo la tableta por la ventana que daba al patio, aguantando la respiración para poder escuchar aquello. Aunque no podía ver qué era, eso venía acercándose poco a poco. Los gritos o quejidos se hacían más fuertes y extrañamente hacía un frío inusual. Pude notar cuando los gritos estaban justo frente a la entrada de la residencia, incluso pasar frente a ella y luego irse alejando nuevamente hasta perderse en la parte alejada del parque. Dejé de grabar y aquella noche ya no pude dormir. Por la mañana pensé en contarles y mostrarles el audio a Sonia y Marcos. Sin embargo, todo eso se vio opacado porque desde temprano llegaron a la residencia 3 chicas que estudiarían en la facultad, y entre todos les dimos la bienvenida y les ayudamos con sus cosas. Por la noche les mostré el audio a todos, incluso a los dueños de la casa. Mencionaron nunca haber escuchado algo así. Esa misma noche también me quedaría en la residencia para convivir con las chicas nuevas,
hacer una especie de bienvenida, a pesar de que al día siguiente terminaba mi estancia en la facultad y yo debía regresar a casa. Terminamos el relajo como a la medianoche y todos nos fuimos a dormir. Todos menos yo, que estuve despierto hasta tarde acomodando mi maleta y algunos papeles que debía entregar en la facultad antes de irme. Terminé como a las 2:30 de la mañana y me fui a dormir. Estaba por quedarme dormido cuando nuevamente escuché esos gritos. Esta vez no eran tan continuos, pero se escuchaban muy cerca y parecían moverse rápidamente. Por fortuna ya podíamos entrar al baño grande que habían terminado de remodelar. Salí corriendo de mi cuarto y entré al baño. Me asomé por la ventana para ver si podía ver algo. Los gritos se escuchaban bastante fuerte, pero venían de diversos lados. Yo seguía mirando por la ventana cuando entonces sucedió. Escuché un lamento muy cerca de donde estaba, y cuando buscaba su origen mirando por la ventana, apareció frente a mí por algunos segundos. Al verlo me quedé atónito. No podía hacer ni decir nada. Solo sentí un escalofrío recorriendo todo mi cuerpo y por la impresión tardé en reaccionar algunos minutos. Cuando reaccioné, como pude, regresé a mi habitación y solo me dejé caer sobre el colchón. Al día siguiente, mientras desayunábamos, las chicas nuevas comentaron algo relacionado a los gritos. Marcos les dijo que ya los habíamos escuchado antes, pero preferimos no decir nada para no sugestionarlas o asustarlas. Sin embargo, yo no mencioné nada de lo que pasó. A pesar de que ha pasado tanto tiempo desde aquel día, aún sigo recordando aquello. Incluso a veces me persigue en sueño. No creo estar en condiciones de describir con palabras aquello que vi aquella noche. Solo puedo decir que desde ese día no le temo a los fantasmas, ni a los espectros o a los demonios. Mucho menos le temo a la gente, viva o muerta. A lo que le temo es a la... Esta es la grabación que pude hacer aquella noche con mi tableta, fechada con el 4 de agosto de 2014, a las 3 horas, 9 minutos y 28 segundos. Ok, tenemos aquí la grabación, Andrés. Veo que todavía le queda tiempo. Entonces, Andrés, dinos en comentarios, por favor, si ya terminó la historia, porque acá la gente quiere saber qué fue lo que viste. Nos están preguntando, Fabricio sobre todo. Pero veo que todavía queda unos minutos por delante. No sé si la historia ya terminó como tal. Tal vez también lo que a mí me parece. No sé si me escucho doble. Sí, Pero no, bueno, si las dos. Perdón. Es el hecho de que estamos escuchando ahorita.
Es la grabación que hizo. Es la grabación, así es. Entonces, muy probablemente se lleguen a escuchar los gritos en algún momento. Ok. Nos está hablando Pacho desde otra canción. Vamos a hacer esto. Voy a dejarlo corriendo el audio, porque es parte de la grabación que Andrés mandó, de lo que alcanzó a grabar de esa vez. Voy a dejar el audio corriendo y en cuanto escuchemos algo, pues lo voy a reproducir de nueva cuenta para... Espera, es como que estoy escuchando algo de fondo, ¿eh? ¿Son como gruñidos? ¿Sí escucharon? Sí. ¿Qué es eso? Un perro. No, lo anterior. No. Ah, sí, lo escuché, solo estaba... Pero eso. Pero es que como que viene y se va. ¿Recuerdas lo de La Llorona? Que entre más cerca se escucha, más lejos está. Y entre más lejos, más cerca está. ¿Qué es eso? No sé si son gritos o es un animal, Pero es que, o sea, ahí me suena también como graznan ciertos pájaros. ¿cómo se escucha Pero tan cerca y tan lejos? En tan poco, ve, ahí está otra vez lejos y de repente se escucha súper cerca. Tal vez. Pero sea más de un tipo de ave. Que se esté comunicando de árbol a árbol. Rafael dice que suena carro derrapando. Y es que, ahorita, déjame terminar el audio, porque eso que dice Rafael es algo importante. Ya casi acaba. No sé si hay algo más ahí al final, pero lo voy a dejar terminar. Bueno, ahí se escucha otra vez lejos. Lo que comentaba del carro derrapando, yo recuerdo que cuando estaba pues mucho más joven, que era en tiempos de los scouts y todo eso, un amigo que se iba a acampar, fue la primera vez que yo escuché eso, de que la Llorona entre más cerca la escuchas, más lejos está, pero cuando lo escuchas lejos, es que está ahí cerquita. Y lo que describían como tal era que era como un derrape, justamente, o sea, como un rechinido de llanta. Entonces, ahorita que Rafael está comentando que suena como un carro derrapado y que lo estamos escuchando, no sé qué habrá sido. Fabricio pregunta que qué fue lo que viste, Andrés, si nos puedes decir. Y bueno, no sé. Acá, Lion, yo te escucho bien, ¿eh? No te escucho repetido ni con eco. Pero Ok. no sé, yo no estoy en una situación así. He escuchado a gente que ha estado en situaciones cercanas y sí dicen que es como un rechinido de llanta. Entonces, no sé. ¿Qué opinan ustedes? No lo sé. Mi hermana anteriormente, ya sabes que mi hermana es como un imán para estas cosas. Y ella escucha que alguna vez escuchó a La Llorona y bueno, ella tiene una amiga que esta persona ve literal ve gente pues ya muerta. Y ella por lo mismo, ella pues tiene muchos conocimientos sobre el tema y ella les comenta que lo que tú decías, entre más, si escuchas el grito cerca, es que está lejos. Y si lo escuchas lejos, es que está cerca. Entonces creo que mi hermana en algún momento comentó que me parece que estaba con unos amigos, estaban durmiendo, no recuerdo bien, les debo esa historia, después le pregunto, que estaba escuchando los gritos, pero no son los famosos de, ay, mis hijos, sino escuchaba a una mujer llorando de una manera que hasta se te paraban los pelitos del brazo. Y ella dice que lo escuchaba lejos, lo cual le dice, pues, en su versión, que pues probablemente estaba cerca de donde ellos estaban.
Les debo esta historia, le voy a preguntar a mi hermana cómo estuvo, pero pues esta es una versión que, como tú comentabas, entre más lejos lo escuches, significa que está cerca. Si lo escuchas cerca, significa que este ente está lejos. Pues a ver si está por acá Andrés. Bueno, estaba por acá Andrés, que nos cuente qué fue lo que llegó a ver. Pero, pues no sé, imagínate eso. Ah, mira, ¿qué nos dice? Pues fue una figura semi-humanoide. El pelo corto le cubría los ojos, pero parecía como si tuviera cortaduras, sangraba con cicatrices. Ay, Ok, sí, bastante extraño. Pero de cualquier manera, no se nos olvide que esta es la historia número 60 sí. y que no hemos apagado la vela. Fu. No, hombre, Nat casi la escupes, oye, tranquila. Solo es apagarla. Estaba sacando mi fuá. Sí, hasta me asusté. A ver, por acá nos mandan otras historias. Justamente Juan José nos mandó una historia dividida en varios pedacitos porque el chat no le dejaba comentar mucho. Este es un viejo clásico del programa y también quiero agradecer a Cristian Ferrusca por su super sticker. Eh, gracias, muchas gracias. Tengo por aquí la historia de Juan. Déjenme ver dónde ¿Lograste está. unirle? Ok, espera, aquí está. Ok, dice, este día es un viejo clásico que hemos contado en otras veces aquí, pero bueno, el público se renueva y siempre es bueno retomar estas historias. Juan nos cuenta, Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí, y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar a todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa, le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parque la despertaban continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó de un solo tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había una tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar. Y esta vez, desde el otro extremo de la habitación, se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció un momento. Era un mechón de tela. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto?, le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron pitando de la casa. Volvieron al amanecer, tiritando y con la ropa mojada. Se encontraron todo y tal como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más. Bajo el titular, aparecen muertos.
un menor de edad en extrañas circunstancias. Y esta es la historia número 61. Las casas viejas y pues todos los entes que las suelen visitar. Lo que, lo que siempre me pregunto en este tipo de cosas es, por un lado está el terror de las personas vivas que ven a alguna entidad o sienten alguna presencia, pero en este caso es un niño que murió por extrañas circunstancias, posiblemente un asesinato, y que en esta noche, pues, de tormenta, se hace presente, quizás por un miedo. No sé si estos espíritus también tengan ese miedo de no saber qué está pasando, de verse ahí inmersos en un lugar donde no pueden irse, recordando el momento y bueno, si bien nos cuenta la historia, podemos hacer conjeturas de cómo la Leonor, la niña, está buscando a tientas el apagador. Y fue justamente donde se topó con el niño. Lo más seguro es que el niño también estaba buscando ese apagador como un hecho de conectar cuando tenía miedo antes de morir. Entonces me pongo a pensar en estas entidades fantasmales, no sé, uno pensaría como que tuvieran una conciencia diferente, pero a final de cuentas fueron personas y quizás esa conciencia de un ser humano y el terror que uno experimenta la siguen teniendo para la eternidad. Sí, vaya, hasta inclusive el hecho de que tal vez ya ni siquiera sea la persona, sino el sentimiento final que quedó y que este queda, no es exactamente lo mismo, pero queda como un tipo de poltergeist en ese lugar. Ujú. Entonces se repite continuamente lo mismo, que es, pues vaya, justamente si el niño al final quedó enojado o algo similar, tal vez quedó ese sentimiento de molestia, de enojo, y pues que se repite continuamente. Es correcto, recordemos que todo es energía, entonces si el momento en el que sucedió fue muy intenso, pues esa energía se queda impregnada al punto de que pues se repite la historia y se repite y se repite y como dices, se crea el famoso poltergeist. No necesariamente puede ser el espíritu, digo, podría ser el espíritu, pero en caso de que no, pues podría ser este raro fenómeno. Pues ahí está. Andrés, Muy bueno, nos buena dice por pregunta. acá. ¿Eh? No, sí, por favor, continúa. Nada, que Andrés nos está contando su relato que sí estuvo feo. Bueno, me imagino estar escuchando ese ruido y ver una entidad así, no creo que haya sido algo muy agradable de Grato. presenciar, sí. Acá nos pregunta Rafael, creo que es lo que va a leer Lion, que si hay una diferencia entre espíritus y un fantasma. Depende la cultura, pero por ejemplo en Japón sí hay una diferencia muy marcada. Por un lado, cuando nosotros vemos al ser, en Japón se tiene esta creencia que cuando nosotros vemos al ser corpóreo, es decir, una persona que ya murió, pero la vemos pues como si fuera ella, que normalmente en Occidente sería un fantasma, en Japón se dice que eso no es el fantasma de la persona. Eso realmente es una emoción intensa que se quedó y toma forma de la persona que lo sintió, ya sea odio, rencor, felicidad, triste, etcétera. Cualquiera de estas entidades que se ve como cuerpo es una emoción, no la persona, una emoción tan fuerte que tomó apariencia humana. En Japón se dice que las cosas cuando tienen mucho tiempo de existencia empiezan a tener vida. Ahí están los sugumomos, por ejemplo, que son entidades, objetos inanimados que después de mucho tiempo de haber sido usados o todo esto, toman conciencia y es donde vemos, por ejemplo, los clásicos fantasmas japoneses que son como un paraguas o ciertos objetos. Por eso también se tiene la costumbre de agradecerle al objeto y despedirse de él cuando ya no va a ser usado. Mientras que el fantasma de una persona en Japón sería más como un fuego fatuo, es decir, sería un alma en llamas flotando. Esa es una diferencia muy marcada en Japón. No sé acá otras culturas cómo lo manejen. Todas son muy, muy, muy similares. Pero dentro de lo que cabe,
Mira, de hecho ya le respondiste también, Andrés, con la explicación que diste. Muchas de las cosas que nosotros llegamos a ver son las energías que quedan de cuando alguien fallece. Normalmente a quien vemos no es a la persona fallecida, que sería, pues, vaya, la diferencia que podríamos decir. Porque vaya, esto, pues, como continúa sin ser una ciencia, no hay manera de que podamos como tal explicarlo. Todo son teorías e hipótesis. A ver, tenemos por acá. Ah, bueno, no han hecho un nuevo comentario. Les recuerdo que nos pueden mandar sus historias o de misma voz contarlas por acá. También teníamos mi hijo séptimo que hoy no vino, que también nos dijo que nos tenía una historia y nos quedó mal. No nos contó su historia. Pero bueno. Sigamos con más historias. ¿Tienen por ahí alguna usted preparada? Fíjate que mis historias están bastante larguitas, no sé si vayamos a poderlas acabar. Bueno, yo digo que sí, a ver. Pues vamos bien. Sí, una larga todavía alcanzamos, o dos medias, o una tres, cuatro cortas. Ahí más o menos nos queda de tiempo eso. Pues no sé, aquí tengo una larga. ¿Alguien quiere contar alguna cortita antes de? Yo tengo una súper cortita, entonces, si quieres, aviéntate la larga y, y yo me aviento la chiquita. Muy bien. Bueno, pues esta se llama El pacto con el diablo. Igualmente les comento que todo esto que yo estoy en este momento, pues relatando con ustedes, son leyendas de México. Esta historia se desarrolló en el estado de Michoacán. Resulta que un individuo estaba por recibir un puesto importante en su pueblo. Se desconoce si era un cargo político o religioso. Dicho nombramiento merecía que organizara una gran fiesta, pero el muy irresponsable no había preparado nada. Su esposa lo regañó, diciéndole que ya debía tener todo listo para el convivio. Él, sin apenarse o preocuparse, le dijo a su mujer que para lograrlo, al día siguiente iría al pueblo y le pediría dinero al primero que se encontrara. Así lo hizo. Al día siguiente, muy temprano, salió de su casa y al primero que se encontró fue un cantrí montado sobre una mula. Se acercó a él y le comenzó a hacer plática. Después de intercambiar unas palabras, le dijo abiertamente que necesitaba dinero, que él tenía cómo garantizarlo. El Catrín, que en realidad era el diablo, lo escuchó con atención y le dijo que le daría el dinero, pero que a cambio tendría que entregarle al ser que siempre salía a recibirlo cuando llegaba a su casa. El individuo, creyendo que se refería a su perro, aceptó con gusto. Yo te llevaré el dinero, dijo el Catrín, y cuando llegue a dejártelo, no dejes salir a tu familia. Quiero que solamente salgas tú a recibirlo. El incauto regresó a su casa y le contó a su esposa que un Catrín le daría mucho dinero a cambio de su perro. 3 días después, por la noche, se escuchó acercarse una carreta a la casa del individuo. Cuando salió a abrir, vio que el Catrín venía acompañado de unos extraños hombres. Lo primero que le dijo fue: ¿en dónde lo echamos?, refiriéndose a los costales de dinero que llevaba. El ingenuo hombre le dijo en dónde colocarlos, y los acompañantes del Catrín obedecieron. Le dejaron 3 bultos. La esposa del afortunado preguntó a su hija sobre la identidad de esos hombres, pero ella no supo qué contestarle. El Catrín le dijo al individuo que debía saldar su cuenta una vez pasada la fiesta. Ya que está aquí el dinero, te voy a cumplir con lo pactado, dijo el hombre. Te daré a mi perro. Yo no quiero ningún perro, dijo el Catrín. Quiero a tu hija. Como el inconsciente hombre vio tanto dinero, no sintió remordimiento en entregar lo que el Catrín pedía. Antes de retirarse, le indicó qué camino debía tomar para llegar a su casa. El Catrín se marchó en su carruaje a prisa,
tan aprisa que a su paso su vehículo sacaba chispas. Finalmente, el individuo pudo dar la fiesta como la había planeado, con castillos, doritos y músicos para amenizar la velada. Además, llevó una buena cantidad de dinero a la iglesia como ofrenda, pero el sacerdote, al desconocer de dónde provenía ese dinero, se rehusó a aceptarlo. Mejor para el torpe hombre, pues llegando a su casa, lo primero que hizo fue arrojar las monedas al aire. Pero pasada la fiesta, recordó que debía cumplir su deuda con el Catrín, así que al caer la noche del día siguiente se dirigió a casa de este. Se llevó a su hija y a su esposa, pero no les dijo a dónde iban. Ellas solo obedecieron, pero presintieron que algo malo estaba por pasar. Durante el trayecto, pasaron por una capilla dedicada a la Virgen María, y su hija le pidió que le permitiera hacer una pausa porque quería rezar. El hombre no se rehusó. Se apartó un poco y se sentó en unas rocas. La madre de la muchacha fue con ella y las dos rezaron con mucha devoción. Ay, Madre Santísima, no sé a dónde llevo a mi marido, a mi hija, pero confío en ti que la salvarás de cualquier mal, expresó la madre. De repente, a ambas les dio mucho sueño y se quedaron dormidas. De acuerdo a la leyenda, la Virgen se levantó de su altar y adoptó la forma de la mujer y su hija. El individuo continuó el viaje acompañado por las que él creía que eran su esposa e hija. En cuanto llegó a su destino, que era una casa grande con zaguán de acero, pidió a quien lo atendió hablar con el Catrín. El sirviente del diablo advirtió a su amo. No me parecieron bien esas personas. No obstante, la advertencia de su empleado, el Catrín ordenó que pasaran. En cuanto estuvieron frente al Catrín, este supo que lo habían engañado. Entonces le dijo al deudor: le agradeces a tu hija, que por devota que fue, te has salvado de la deuda que tenías conmigo. Esas que me traes son imágenes. Yo no te pedí eso. Anda, vete ya. El desvergonzado flojo no entendió a qué se refería el Catrín con eso de imágenes, pues él solo veía a su mujer e hija. El hecho es que salieron de ahí y regresaron a su casa. En el camino, las mujeres nuevamente le solicitaron pasar a la capilla, pues querrían rezar. Al momento de entrar a la capilla, las dos se convirtieron en la figura de la Virgen, al mismo tiempo que despertaron madre e hija de verdad y volvieron a casa con su marido. Ya a salvo, la familia hizo una reconstrucción sobre lo que había pasado. Ante la extrañeza del caso, el irresponsable individuo comprendió que el Catrín no era otro más que el diablo. Se arrepintió de lo que había hecho y, debido al impacto de saber que había visitado el mismísimo infierno, murió al poco tiempo. Y esta es la historia número 61. 2. 62. Perdón. Oye, pero aquí es donde yo me pregunto, o sea, independientemente de haber sabido si era o no el diablo, le dio a su hija. ¿Qué Sí, o tipo sea, de él padre? la pactó. No sé, puedo ahora sí que siento que fue como el de te doy 2 cabras y un puerco y pues ya tengo a tu hija, ¿o qué? En que antes se usaba Sí. muchos tipos de cosas, pero sí, fíjate, o sea, es súper responsable por parte del padre, pero mira, al final tuvo a lo que podríamos llamarle su merecido, Sí. el Precisamente aquí karma. viene siendo uno de los 7 pecados capitales, que es la avaricia. Digo, por el hecho de haber vendido a su hija por dinero, sin remordimiento alguno, pues. Sí, vaya, porque igual, no sé, pudo haber habido un pequeño giro en la historia donde cuando le dijeran, yo no quiero a tu perro, quiero a tu hija, el otro le dice, no, pero fuera de, pues ya tienes mi dinero,
ahora me cumples. O sea, no sé, o sea, puede haber habido un cambio. Me siento también bastante molesto con el padre, que hubiera dicho, no, pues está bien, está bien. Digo, pues, no era el perro, mi hija. Ok, sí. Todavía vale los 3 costales de oro. Oye, yo ni siquiera podría dejar que tocaran a mi perra. No, pero pues ahí está. No sé qué tipo de gente, pero tengan cuidado. No solamente tengan cuidado por quién les puede ofrecer un trato, tengan cuidado por con quién están que los pueden cambiar así de fácil por un trato. Y lean siempre las letras chiquitas del trato porque, pues entre líneas ahí se puede malversar o se pueden hacer pequeños cambios por cosillas que se hayan omitido. Sí. De hecho, aquí Fabricio dice, tiempos antiguos, Ryu. 3 costales de dinero, solo pensó en que haría algo y la regresaría. No creo, Fabricio. Justamente por los tiempos antiguos, así no funcionaban. Pues vamos con la Sí. última historia que tenía por acá, Nat. Bueno, mira, tenemos 3 minutos antes de que acabe el programa, así que voy a apurarme. La historia se llama Unos niños muy extraños cerca de la iglesia. Mi abuelo cuenta el día que estaba yendo al pueblo vecino en altas horas de la madrugada. Al pasar cerca de una iglesia, desde lo lejos ve a unos niños jugando. Esto era muy extraño para él, porque es imposible que unos niños estén en la calle de madrugada, y más aún, con el frío que estaba haciendo. Ya era muy tarde. No le tomó importancia y siguió su camino, porque debía de llegar a tiempo al pueblo a primera hora. Después de unos días, al pasar de nuevo por el mismo lugar en altas horas de la madrugada, ve nuevamente a los niños jugar cerca de la iglesia. Mi abuelo quedó extrañado y enseguida se pregunta si esos niños no tienen casa. Al momento que está por acercarse y preguntarles a los niños por qué están en la calle tan tarde, lo que ve le deja muy asustado, pues los niños no tenían cabezas. El susto fue tanto que de inmediato sale corriendo del lugar y se va de regreso a casa. Al llegar a casa, sus padres le preguntan, ¿qué te pasa? ¿Qué viste? ¿Te asustaron? Mi abuelo no podía hablar, porque el susto que recibió era tanto que entre llorando y con movimiento la cabeza de arriba abajo, le responde que sí. Cuando se le pasó el susto, les contó lo que había visto en el pueblo vecino. Sus padres, de inmediato, le responden que quizás habrá un accidente al cual varios niños pasarán a mejor vida. Dicho y hecho, como dijeron los padres, después de unos días, nos enteramos que en el pueblo vecino ocurrió un fatal accidente que cobró la vida de muchos niños. Lo que vio mi abuelo aquella madrugada fueron las almas de esos niños divirtiéndose por última vez. Y esta es la historia número 63. Qué intenso. Así es, como decíamos, se queda la energía impregnada y pues ahí quedan nuestros fantasmitas andando. Digo, dentro de lo que cabe, pues no fue nada malo, nada contraproducente, pero de todos modos la impresión de ver eso. Exactamente, algo que, pues imagínate, vas tú con toda la inocencia del mundo a preguntar qué estaban haciendo y de repente ves que no hay una cabeza. Yo sí me habría Sí, llevado una no. buena impresión. Vaya que sí. Sí, se oye como, hijo, con permiso, me equivoqué. Número Cabeza, se equivocado. cayó. Digo, acá nos pregunta Fabricio si los decapitaron. Podría ser, No, no especifica qué accidente o qué tragedia fue la que sucedió, pero pues sí, pues efectivamente los niños no tenían cabeza. ya. Pues ahí está. Con esta historia nos despedimos el día de hoy, ya siendo las 11 de la noche. Es momento de decir adiós. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Y desde este micrófono se despide Ryujin.
recordándoles que no se deben sentir solos porque siempre habrá alguien o algo acompañándolos. Desde este lado se despide Nat, deseándoles a todos mis querubines de la oscuridad que tengan unas dulces pesadillas. De este lado se despide Lion, deseándoles que vivan libres y mueran bien. Estas fueron las 100 velas del yokai.